que ha hecho la Contraloría, como sabes, José, que tiene unas conclusiones alarmantes y que está exigiendo que las autoridades implementen una serie de medidas sobre las cuales me gustaría que nos comentes. Pero además ya existen movilizaciones de vecinos que están enfrentando esta situación. Conocemos el caso de los vecinos del Puente Cobija, que han hecho más de una movilización por los malos olores del río y por la inseguridad que está alrededor de este río. Entonces, lo que tenemos es una problemática muy compleja y que aparentemente no tiene visos de solución en el corto plazo. Quisiéramos que nos cuentes inicialmente, José, cómo hemos llegado a esta situación donde el río es prácticamente inhabitable, inutilizable en términos de esta integración a la ciudad original que tenía. Bien, muy buenas noches. A tiempo de agradecer la entrevista, Carlos, y compartir este tema que es uno de los que me apasiona por la especialidad que yo decidí realizar en cuanto a los estudios, y además que compartimos algunos momentos de trabajo también en un centro universitario donde comenzamos a ensayar nuestras armas referido a la temática ambiental. Entonces, por ello me motiva más a hablar del tema y también de nuestra ciudad, porque en realidad quienes estamos manejando la temática ambiental vemos con mucha preocupación la problemática, en este caso, del río Rocha. En mi perspectiva, la historia del río Rocha, como tú bien lo has descrito, parte en los años 60, 70. Sin embargo, hay un nudo central que tú ya lo has manifestado, donde se inicia la contaminación, podríamos decir. La contaminación ya existía desde los años 70, 80, solo que no era visible, en tanto no hay un nivel, si quieres, de desastre o de contingencia ambiental que ahora está normado. ¿Cuál es el ejemplo más clásico? Que los animales estén tomando agua del río, ya es un nivel de contaminación. Que algunas urbanizaciones en los años 70, 80, si tú revisas la documentación, ya descargaban sus aguas al río Rocha. Sin embargo, no se notaba porque la densidad de habitantes era muy baja y también el caudal de agua que llegaba, digamos, podía fácilmente diluir los contaminantes. Sin embargo, como tú dices, el río Rocha es un cuerpo de agua fundamental en cuanto al paisaje urbano, y en este caso, hablando del ecosistema urbano ya con mayor propiedad, es un elemento natural que permite, por un lado, aparte de lo visual, de cierta forma ser parte de la vida cotidiana de los cochabambinos. O sea, está demostrado que parte de nuestra convivencia tiene que ver con la naturaleza. Y en esa relación, entonces, el río Rocha es nomás pues una historia en esa perspectiva. Entonces, y el tema de la contaminación, como te digo, comienza ya muchos añitos atrás, vamos a hablar de 20, 30 años. Sin embargo, el tema central y el que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención es de que en la última década, podríamos decir, los asentamientos humanos definitivamente han ejercido ya su influencia en términos de lo que es ahora el concepto que estamos empezando a manejar acá, porque en otros países ya lo manejan con bastante tiempo, y es el referido al metabolismo urbano. La contaminación del río es un resultado del metabolismo urbano de la ciudad, en este caso el efluente líquido, sea doméstico, sea industrial, ¿no? O sea, de cualquier tipo, es una descarga contaminante hacia el cuerpo de agua. Desde el momento en que esa descarga ocurre, hay una transformación de las condiciones físico-químicas, microbiológicas del cuerpo de agua, en lo más simple que podríamos decir. Entonces, desde esa perspectiva, la convivencia que normalmente se tenía se ve rebasada, porque además esto, en cuanto a la densificación, y ojo que no es una densificación tan fuerte como podríamos pensar, 60, 70 habitantes por kilómetro cuadrado no es mucho, en realidad, a lo que podría soportar. Se habla, según el último estudio del BID con la gobernación, hasta 160, esa es la proyección hasta el 2025, por ejemplo, que se recomienda. Entonces estamos hablando de que no es tanto la densidad, sino la forma en que la ciudad se ha expandido. Y eso creo que ya es un convencimiento de arquitectos, ingenieros, sociólogos, urbanistas, de todos los profesionales que estamos trabajando la temática. Entonces, desde esa perspectiva es un problema socioambiental que tiene que ver con la intensificación de los recursos, pero ojo, aquí hay un problema y es el metabolismo urbano. ¿Qué significa eso? La transformación de los recursos para generar residuos, y en este caso el efluente, que sea doméstico o industrial o de otro tipo, incluso residuos peligrosos, van a parar al río, como ya están mostrándonos los indicadores de contaminación, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo tendría algún criterio básico
al hablar de la contaminación del río en este origen. O sea, los asentamientos humanos definitivamente están intensificándose, se han intensificado, pero los indicadores que se están manejando se deben también a otros aspectos, sobre todo al tema de la intensificación de actividades económicas en el eje conurbano, es que es otra característica, ¿no? Que además ahora estamos ya proyectándola hacia lo que es hablar de la metrópoli, ¿no? En términos territoriales también ya hay que cambiar de escenario, porque esto en 10, 20 años va a ser otra realidad. ¿Qué tipo de actividades económicas son las que están impactando más sobre el río? En estudios que se han hecho incluso a nivel poblacional y todo que es la dinámica socioeconómica del eje de conurbación, por ejemplo, como parte del eje central de todo el país, como tú sabes, es un corredor que históricamente ha transportado pues, mercancías finalmente, ¿no? De occidente a oriente o viceversa. Entonces las principales actividades siempre han sido el intercambio comercial, traducido sobre todo en el tema del transporte, por ejemplo, como una actividad concreta. El tema de comercio y el tema de servicios, que son las actividades económicas fundamentales, ¿no? Y ahora se suma otra, que es la actividad residencial. O sea, los asentamientos humanos a ambos lados del río Rocha, en esto que se está llamando la zona metropolitana, que también ya ha sido definida como tal, e incluso ya estamos empezando a hablar de lo que es la planificación de esta zona, en términos de un horizonte del 2025 tal vez más, para que podamos de alguna forma crear las condiciones para no tener un poco el caos que ahora estamos teniendo en cuanto a la expansión urbana, sino organizar un poco el territorio de manera que podamos por lo menos minimizar los impactos ambientales que podrían darse en términos otra vez del metabolismo urbano. Residuos sólidos, líquidos, residuos peligrosos, incluso domésticos que parecen no ser muy agresivos, pero de todas maneras es una contaminación microbiológica que disminuye o por lo menos afecta la esperanza de vida de los cochabambinos, ¿no? Nos estamos tragando coliformes como que da miedo por todo lado, aparte por el polvo, pero también alguna vez cuando nos acercamos al río, accidentalmente podemos absorber algunas gotas de agua, ¿no? Claro. Hace 4 o 5 años se ha realizado una auditoría ambiental por parte de la Contraloría, donde se han evidenciado estos temas que está señalando. ¿Cuánto se ha avanzado después de esta auditoría para enfrentar la situación? Bien, yo he estado haciendo seguimiento últimamente a las publicaciones periódicas que se dan y evidentemente es una auditoría del 2011 que por ejemplo ha dado 44 recomendaciones a los municipios de lo que es la zona de la región, incluida la gobernación, que es la autoridad ambiental competente en este caso, ¿no? Y estas recomendaciones son pues una llamada de atención, una alerta a estos indicadores, por ejemplo, que en una publicación periódica hace 15 días han salido, ¿no? Y que definitivamente nos marcan el nivel de contaminación que se tiene, o por lo menos la dinámica que está ocurriendo en la cuenca más que todo, porque el río no solamente es el elemento como tal, sino hay que hablar de la cuenca Rocha-Mailanco, ¿no? Que es el espacio geográfico que además está geográficamente delimitado, vamos a decir. Estamos hablando, por ejemplo, de información que se menciona, por ejemplo, de 1000 hectáreas de suelo contaminados desde Sacaba a Capinota. Estamos hablando de 388 empresas que descargan aguas residuales al río, diversidad de industrias como las que fabrican jeans, mataderos, lavaderos, mataderos, curtiembres, o sea, diferentes actividades que son muy agresivas para la calidad del agua del río. Estamos hablando de 10.000 autos por día lavados por 1000 familias, por ejemplo. Son indicadores que ya son resultado de un trabajo ya de campo que se ha hecho, hizo una verificación in situ, ¿no? El 70% de la gestión del agua, por ejemplo, está condensado en lo que son los comités de agua, las cooperativas y las asociaciones, hablando de lo que es el suministro de agua para la población, por ejemplo, en este espacio. Y finalmente, el 45% de las descargas provienen del cercado. El cercado como tal, o el municipio de Cochabamba aporta con 45% y se acaba con el 30%. El restante 25% estarían aportando los otros municipios que están más allá, Quillacollo, Vintos y Pesito, ¿no? Entonces, estos indicadores, si te das cuenta, son pues resultado de las evaluaciones que se han hecho. Y esta auditoría tiene que ver con 44 recomendaciones concretas que a partir de ese año que se realizó hasta el presente debieron haberse cumplido, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es nuestra realidad? O sea, ya no es muy difícil imaginarnos.
en tiempo y en magnitud de las recomendaciones no se han cumplido. Esa es la conclusión. Y la misma Contraloría así lo menciona. Es por eso que creo que están negociando, o ya se ha negociado la reformulación en tiempo de estas adecuaciones que debería ser. Por ejemplo, ahí se habla de lo que es que las autoridades actuales estén hablando de 3 elementos que se están manejando en este momento, ¿no? Para poder, si quieres, utilizarlos para responder a esas recomendaciones que dio la Contraloría, y que tanto el nivel municipal de cada uno de los municipios como la gobernación, porque también le toca a la gobernación, ¿no? La acción, debieran implementar para poder adecuarnos a lo que es la normativa ambiental, ¿no? Claro. Porque todo está regulado por nuestra ley del medio ambiente, la reglamentación y los reglamentos sectoriales, además, que por ejemplo en el caso del sector industrial, el RACIM está regulando ya en la práctica lo que es la actividad industrial, ¿no? Con indicadores concretos, límites permisibles de contaminantes que ya están definidos. Ahora el monitoreo y todo eso es otra historia que te voy a comentar más adelante. Pero como habíamos mencionado, entonces esas 4 recomendaciones hasta este año no se han cumplido. ¿Qué significa en resumen eso? Se ha intentado hablar de un plan director de la cuenca del río Rocha, se ha intentado hablar de un plan metropolitano de servicios básicos y un plan de emergencia, que por ejemplo aquí hay 4 leyes que declaran emergencia en el río Rocha desde el 2001. La ley 2256, que crea una unidad gestora, por ejemplo, de esta microrregión. Si te acordarás, incluso se manejaba el tema de la mancomunidad. El tema del 2004, la ley 2866 de emergencia del río y sus franjas de seguridad, un poco para hablar también del paisaje, y de que eso ya era el reconocimiento de que habían actividades económicas vinculadas al cuerpo de agua. El 2005, la ley 3175, que declaró prioridad departamental y nacional la canalización del río, y eso sí que fue algo bien paradójico, porque desde el punto de vista hidrológico, los ingenieros civiles e hidrólogos recomendaban la canalización del río, con una distorsión total de lo que es entender el ecosistema urbano, y lo que tú decías, históricamente el río le da vida a la ciudad. Entonces, imagínense una canalización de ese tipo, ya definitivamente era la transición hacia una metrópoli, pero sin necesidad, si se quiere, porque te estoy demostrando que con la población, que son 1.300.000 habitantes, todavía no estamos en una gran metrópoli. Claro. Y con la densidad que tenemos, la ciudad todavía no está hablando, si quieres, de un nivel de desarrollo como para poder pensar una gran metrópoli en magnitud, como las que tenemos cerca en los países vecinos, ¿no? Claro. Entonces, estas recomendaciones no se han cumplido. Y tienen que ver con estos instrumentos, porque si tú te das cuenta, si hablamos de acciones ya en respuesta concreta a la problemática, que en términos de un conflicto socioambiental es lo más recomendable, ¿no ve? Ahora, implementaremos acciones concretas para minimizar los impactos. No se han hecho, pero no se han hecho por algo. ¿Cuál es esa razón? Uno se pone a pensar y dice, pues, ¿por qué no nos resultan las recomendaciones, por ejemplo, que ha dado la Contraloría? ¿Por qué los municipios no pueden desempeñar el rol que les compete? Regular, monitorear, fiscalizar lo que se está haciendo en términos de contaminación ambiental. Y ahí la pregunta surge para académicos, autoridades, incluso la población común y corriente. Dice, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde está finalmente la debilidad para que no podamos avanzar? Y un poco en estos instrumentos también, hasta en la denominación de ellos, yo encuentro la respuesta. Todo el tiempo, en los años 70, 80, hemos hablado de planes. 90, la década del 2000, seguimos hablando de planes. Estamos en la década del 2010 y pasando ya al 2020 y seguimos hablando de planes. Entonces creo que aquí es un primer elemento el que podamos ya visorar. ¿Será realmente que es tema de planes? O más bien, las acciones concretas tienen que ir más allá, traducirse en, por ejemplo, elementos prácticos que permitan entrar a desarrollar la gestión. Pero ojo, esto también no es una responsabilidad única de las instituciones del sector público. Porque si hablamos desde el punto de vista de la severidad de la contaminación que se tiene, por ejemplo, las actividades económicas son más de índole privado. Entonces, desde esa perspectiva estamos hablando más bien de una relación muy estrecha entre lo público y privado, que en términos de cumplimiento tiene que ser ya algo bien, si quieres, muy dinámico,
porque la ley data del 92, los reglamentos del 95, son más de 25 años que estamos en términos de la gestión ambiental con instrumentos a la mano y hasta ahora no podemos tener un plan de monitoreo efectivo. Las autoridades no nos pueden decir cuál es el nivel de contaminación de un cuerpo, de una actividad, seguimos recurriendo a servicios externos. La población no está con un nivel de conocimiento de la verdadera magnitud del nivel de contaminación que se tiene y se sigue tragando la contaminación o indirectamente por ignorancia está generando, incrementando la misma contaminación. Ahora, no es pedir peras al olmo, pedir que el Estado funcione en estos temas, es decir, lo que estás demandando es un rol más protagónico del Estado en ser capaz de regular las actividades dentro del río. Por ejemplo, las disposiciones de residuos líquidos de las urbanizaciones o de las industrias. ¿Qué capacidad tienen los municipios para hacer cumplir las normas vigentes, con las cuales probablemente se podría hacer algo? Dada una estructura altamente corrupta que hay en los gobiernos municipales, dado esa desvalorización que hay del tema ambiental, la ficha ambiental se ha convertido en un formalismo burocrático y no una herramienta de gestión ambiental. Entonces, ¿cómo pedir algo cuando la estructura institucional no está funcionando? Bien, claro, evidentemente, esa perspectiva que tú estás empezando a notar en lo que yo decía, parece ser la primera direccionalidad, pero evidentemente yo un poco estaba hablando de cumplimiento en términos de lo que tenemos como instrumentos, la ley, su reglamentación y todo aquel marco normativo institucional que está, digamos, sobre la mesa. Es lo primero que uno observa, por eso es que la auditoría ambiental también de la Contraloría ha sido un resultado en base al cumplimiento de esa gestión, por ejemplo, de lo que las instituciones han podido hacer en términos de la gestión ambiental del río, ¿no? Porque hay una normativa exquisita en términos de contaminación hídrica que nos dice que debe ser controlada por tanto el nivel municipal como el nivel departamental. Y eso es lo primero. Evidentemente es una responsabilidad de las instituciones públicas, pero eso no exime al poblador común o a las asociaciones o a las organizaciones de base, si quieres, o a las organizaciones privadas de no cumplir la normativa. Ahora, si hablamos como un primer elemento ya de posibilidad de consideración para una respuesta a la problemática, evidentemente siempre es lo que miramos el nivel institucional, lo primero. En algún momento tú hablabas muy bien de lo que es el racionalismo administrativo, ¿no ves? Los años 70, 80, ese sistema ha estado vigente, porque ahí hemos entrado en una dinámica contra nuestra voluntad incluso, de que todos deben hacer una ficha ambiental y de esa forma categorizar ambientalmente su actividad y después obtener su licencia ambiental con un trámite burocrático que duraba 10 veces más del tiempo previsto. Eso se mantiene en este momento. Lo que pasa es que ha cambiado el escenario, han cambiado los funcionarios municipales de la gobernación, pero el escenario es el mismo. Y tú muy bien lo conoces, o sea, el cumplimiento de la normativa es un punto muy fundamental, pero en realidad la capacidad de gestión creo que sigue siendo una debilidad básica. Pero no por eso ahora podemos eximir eso al ciudadano común, como decíamos, o al privado o a alguna organización. Por ejemplo, las cooperativas de agua, las asociaciones, de todas maneras igual tienen que cumplir ahora una normativa tan específica como que es incluso la concesión de la fuente de agua. No es solamente el cumplimiento de la normativa ambiental ahora. Entonces todo eso ya está regulado y bueno, la historia con CEMAPA ya es otra y ese ya es otro tema, digamos, ¿no? Pero es cierto, no solamente las instituciones públicas, por ejemplo, tienen que hacer cumplir el tema de la generación de la contaminación o el control, sino nosotros también, desde el punto de vista de la actividad privada. Como pobladores, por ejemplo, cada urbanización debería resolver el tema ahora de sus afluentes domésticos. Hay un tema crítico en eso y lo ha mencionado la secretaria de la Madre Tierra no hace mucho. Es impresionante, pero en toda la región metropolitana se demandan 11 plantas de tratamiento para tratar el efluente doméstico de toda la población. Y estamos con una que se está por iniciar en construir porque apenas se ha concertado, que es en el Abra, una planta pequeñita para un distrito o dos de Sacaba, del municipio de Sacaba. La que estaba en Esmeralda Sur no se la ha podido llegar a un nivel de concertación, por eso es que no se la puede implementar, ahí incluso se han entrado a temas legales de juicios. ¿Por qué crees que no
los vecinos no están de acuerdo con este tipo de infraestructura. Ya. Yo creo que es desde ambos lados, como les decía, como te decía, no tenemos la capacidad institucional suficiente para saber concertar. O sea, un conflicto socioambiental de ese tipo tiene que tener momentos de, es cierto, muy duros de presión, pero también momentos donde hay que flexibilizar situaciones y posiciones y saber negociar. Ahí definitivamente, porque conozco el conflicto de Esmeralda Sur, he tenido la posibilidad incluso de ser parte de ese conflicto en la parte técnica. Yo creo que la autoridad ambiental competente ha hecho una demostración total de su incapacidad para poder concertar. Y los pobladores, a pesar de la presión con juicios y todo, pues la policía incluso ha tenido que entrar, han resistido el avatar de incluso un alcalde como el de Sacaba y con todo su aparato que le obligaba a aceptar de una vez la planta. Pero ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está el centro? Nosotros los técnicos siempre nos mandamos la parte, ¿no? O sea, hablamos muy tecnológicamente y decimos, ya, esta es la respuesta al problema. Cuando la respuesta está en la relación beneficiario y, si quieres, nivel institucional o las partes del conflicto. ¿Cómo construir acuerdos con estos sectores? Ahí, por ejemplo, la gran debilidad fue de que la autoridad ambiental competente no supo negociar, concertar con los pobladores del área, incluso el manejo de la información técnica. Los llevaron a Santa Cruz a que se convenzan cómo funcionaba una planta de este tipo, la que estaba propuesta, una planta anaerobia, parecida a la de Albarrancho, pero más reducida en su sistema de biodegradación, y creyeron que con eso ya habían concertado. Incluso el tema de la firma de las actas, todo eso no estaba muy claro. El resultado es que la población, a pesar de eso, también por ignorancia, porque es evidente que hay sistemas que pueden ser muy eficientes, pero al conocer solo Albarrancho y haber escuchado Albarrancho y al haber ido a ver lo que ocurría en Albarrancho, pensaron que eso se podía reproducir en su espacio, y es un espacio ya bastante denso en cuanto a urbanizaciones. Claro. Por tanto, mostraron su resistencia y siguen mostrando la resistencia a la solución del conflicto. No van a permitir que esa planta se emplace ahí, y más bien lo que se está pensando es desplazar un poco hacia otro lugar. Ese es un ejemplo de la debilidad que tenemos, pero a veces por mala información o mal manejo de información. No es tanto el conflicto como tal, sino los comportamientos institucionales, organizacionales también, pueden llevar a un empantanamiento que puede significar un hecho de este tipo. O sea, podría haber sido una salida aparte del problema, pero ni siquiera eso podemos hacerlo. Claro. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha ido rápidamente. Tus palabras finales, José, para despedirnos sobre este tema tan apasionante como es el río Rocha, y que de alguna manera es el destino, pues, de los cochabambinos del valle. Sí, yo creo que en la perspectiva de quienes trabajamos el tema, no debemos olvidarnos que también como académicos nosotros tenemos que hacer aportes. Y esos aportes, por ejemplo, yo lo explicito en dos aspectos fundamentales en este momento, hablando del río Rocha. Reconociendo además que esto de la zona metropolitana ya es un hecho, ya está en la Cámara de Diputados, está por aprobarse la ley de metropolización de la región Canata. Por tanto, es un hecho que en los próximos 20 años vamos a tener por lo menos una densificación del uso residencial y también la intensificación de actividades resultado de eso. Por tanto, yo creo que es necesario plantear una construcción y gestión colectiva de políticas y acciones estratégicas para desarrollar compromisos de largo alcance. O sea, ¿qué quiero decir? Que esto de la gestión institucional no se quede en el cumplimiento de la normativa. Esa capacidad de concertación que la autoridad, sobre todo el líder, porque finalmente las instituciones son las que marcan aquí la historia, ¿no?, debe desarrollar, no está todavía presente. Es posible que estemos inundados de todo un marco legal muy amplio ahora que nos está no permitiendo tomar decisiones, pero yo creo que es momento. ¿Y eso en qué tiene que traducirse? En que se haga, por ejemplo, en el tema del río Rocha, fiscalización ambiental a todas las actividades sobre sus proyectos, como lo dicen las autoridades, pero lo que pasa es que en la práctica no lo desarrollan todavía, muy incipientemente. Ya no estoy hablando de fichas ambientales o sacar una licencia ambiental, sino monitorear la calidad del río y exigir a quien hay que exigir de acuerdo al procedimiento que cumpla la normativa. Pero ojo, no hay equipamiento, no hay recursos humanos, el tema de siempre, institucional, debilidad institucional. Y el otro tema tiene que ver con lo que es este liderazgo institucional que debe en este caso, yo creo, ejercer la gobernación y todo este nivel técnico que va a asesorar a lo que es la región metropolitana.
porque ya es un hecho, te decía, esto de la metrópoli ya es un hecho. Y en la práctica se está hablando de un consejo técnico. Ese consejo técnico tiene que tener las respuestas oportunas a las problemáticas no solamente del río Rocha, de residuos sólidos, de contaminación atmosférica, que son los temas más sensibles, y este comité técnico, consejo técnico, tendrá que asesorar adecuadamente a los tomadores de decisiones, pero también los tomadores de decisiones tendrán que dejar un poquito su comportamiento partidario y priorizar en todo caso las políticas de Estado, no de gobierno, como sigue ocurriendo actualmente. Bien, muchas gracias entonces a José por su participación y buenas noches, estimados amigos.